Componentes rectangulares de una fuerza. Ejemplo, determinar los componentes rectangulares de la fuerza de 100 libras mostrada en la figura siguiente. Esta es la figura. Aquí se muestra que hay una fuerza de 100 libras y se forma un ángulo de 30 grados. Necesitamos determinar los componentes rectangulares de esta fuerza de 100 libras. Es decir, esto va a quedar de la siguiente manera. Componentes rectangulares. ¿Por qué? Porque necesitamos encontrar f de x y f de y. Es decir, estamos descomponiendo esta fuerza en x y en y. Aquí se forma un ángulo de 30 grados, es decir, θ es igual a 30 grados. Fx está en la parte horizontal, así como en el plano cartesiano, y Fy en la parte vertical. Fuerza igual a 100 libras, pues es el vector que se encuentra dentro de Fy y Fx. Esto nos sirve como referencia. Voy a tomar un triángulo, es decir, el triángulo que se forma allí. Este es el triángulo. Y el triángulo este tiene 30 grados. Aquí se encuentra Fx y aquí Fy. Es decir, lo que ya tiene altura es Fy. Aquí se encuentra la fuerza, que es igual a 100 libras. Con estos datos vamos a encontrar los componentes rectangulares de esta fuerza de 100 libras. Necesitamos encontrar cuánto vale Fx y cuánto vale Fy.
Y para eso necesitamos lo siguiente. Necesitamos encontrar, es decir, cuánto vale cada lado. Es decir, cuánto vale fx, cuánto vale fy. Para eso está esto. Es algo a lo que le llaman SOHCAHTOA, para poder realizar más fácil esto. Para no olvidar cómo obtener el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo. Por ejemplo, aquí el seno de un ángulo es opuesto entre hipotenusa, es decir, O entre h es opuesto entre hipotenusa. Para obtener el coseno de un ángulo es adyacente entre hipotenusa, y para obtener la tangente de un ángulo es opuesto entre adyacente. Pero aquí nada más ocupamos seno y coseno. Es decir, para obtener f de x es adyacente. Este es adyacente, el ángulo adyacente. F de y es opuesto, es decir, el ángulo opuesto al ángulo, es lo opuesto al ángulo, está enfrente del ángulo, que es igual a 30 grados. Entonces, para obtener f de x es igual a coseno de 30 grados, coseno de 30 grados es igual a, ahí dice adyacente entre hipotenusa, dice a entre h, es decir, adyacente es fx, es aquí abajo, es lo que está abajo del ángulo. Hipotenusa es lo más largo, es decir, es f, es 100 libras. Entonces esto va a quedar así, coseno de 30 grados es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Lo voy a poner aquí mejor. Cateto adyacente es f de x. No sabemos su valor todavía, es simplemente fx. Fx, dije f de x, perdón. Es fx entre 100. ¿Por qué? Porque la hipotenusa es 100 libras, pero voy a poner nada más 100. Esto va a quedar así. Coseno de 30 grados es igual a fx entre 100. Repito, el cateto adyacente es fx, hipotenusa es 100. Entonces, coseno de 30 grados es igual a fx entre 100. Esto es para encontrar fx, la componente en x. Ese 100 que está ahí dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Número que se está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Voy a poner un paréntesis que indica multiplicación. 100 por coseno de 30 grados es igual a fx.